Bueno, primero agradecer por vuestro tiempo, ¿no? De poder escuchar un poco lo que vengo yo a contarles el día de hoy. Eh, Específicamente va a ser aplicaciones de superconductores. Obviamente no puedo abarcar, ¿no? Todas las aplicaciones que existen, pero tomaré, digamos, lo más resaltante y donde voy a hacer detenerme un poquito, donde puede existir un nicho, ¿no? Donde en este caso nuestro grupo en Perú podemos hacer un poco más de aplicaciones de los superconductores. Para ello, les he compartido un artículo que lo pueden encontrar en el chat, que es de la doctora Ana Palau del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona, que trabaja en el grupo del profesor Xavier Obrador. Entonces, lo que siempre hemos visto como aplicaciones en superconductores, lo que nos ha llamado siempre la atención, es el clásico, ¿no? La levitación de un magneto, de un imán sobre un superconductor. En la imagen de la izquierda pueden observar, ¿no? Nuestro material superconductor que está siendo enfriado a la temperatura de nitrógeno líquido, que son 67 grados Kelvin, y sobre él que está flotando o levitando un imán. Entonces, voy a explicar un poco, ¿no? A qué es debido esto. Y en la figura de la derecha pueden observar ustedes dos situaciones, dos configuraciones. Una configuración en la cual, para una temperatura que es, ¿no? mayor que una temperatura que se denomina crítica en los materiales superconductores, que cambian, ¿no? Es un cambio de fase, de un estado normal a un estado superconductor. Entonces, cuando estamos por arriba de esa temperatura, las líneas de campo magnético atraviesan el material. Pero cuando, ¿no? bajamos la temperatura por debajo de esa temperatura crítica, las líneas de campo son expulsadas, ¿no? del interior del superconductor. Es por ello, ¿no? que como está expulsándose, la levitación, ¿no? de dicho imán. ¿Y cuál sería la aplicación? Una primera aplicación, por ejemplo, podría ser, ¿no? unos trenes levitantes. Como no tenemos rozamiento, ¿no? no vamos a tener pérdida de energías, ¿no? y vamos a poder usar todo, podemos usar toda la, podemos usar, digamos, podemos usar, digamos, toda la, por llamarlo así, la gasolina para poder mover. Pero en este caso no sería la gasolina, sino sería justamente lo aplicando a través de campos, ¿no? Vamos a explicar también un poco de ello, como aplicaciones. Entonces, digamos, cuando empezó el descubrimiento de la superconductividad en 1911, se pensaría, ¿no? ¿Va a transformar la sociedad del futuro? ¿no? ¿La vamos a transformar? Y específicamente sí, vamos a ver un poco de ejemplos sobre ello, que nos van a dar pautas sobre el camino, sobre cómo estos superconductores van a afectar en la vida diaria. Entonces, pero digamos, esto es algo que como Snoopy está soñando y que va a pasar dentro de algunos años más, ¿no? Ya justamente ya lo tenemos, por ejemplo, en el extremo superior izquierdo, ¿no? Tenemos la ciudad de Chicago, donde también ya está empezando, ¿no? a utilizar los cables superconductores para, ¿no? el transporte de energía. Entonces, ya también existen, ¿no? prototipos, ¿no? de coches, ¿no? que levitan. Por ejemplo, en Río de Janeiro está ya el modelo que es el Cobra, que es un asiento para pasajeros que va a usar, ¿no? las propiedades de levitación. En China también, ¿no? Están empezando con sus prototipos, ¿no? de un tren que también va a utilizar las propiedades, ¿no? superconductoras para poder realizar transporte masivo, ¿no? Y en el cuadro de la izquierda, ¿no? abajo, tenemos en este caso una imagen del superconductor que ha sido descubierto a temperatura ambiente el año pasado por el mes de octubre. Entonces, muy promisorio todas las posibles aplicaciones, ¿no? de los materiales superconductores. Entonces, la charla de hoy la he dividido primero en unos objetivos. Siguiente, explicar qué es la superconductividad, hablar un poco de los materiales superconductores. Me voy a concentrar, a focalizar mucho en el IVACO, en el itrio, bario 2, cobre 3, oxígeno 7. Luego voy a hablar de cómo se producen, ¿no? Muy brevemente, cómo se producen los materiales superconductores, para finalmente ver aplicaciones y luego decir, ¿no? Dar una mirada hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es el objetivo que me he planteado con esta charla? Me he planteado dos objetivos. La primera, que es proveer una breve introducción sobre la superconductividad y sobre superconductores para, en este caso, no expertos, y mostrar, ¿no? algunas aplicaciones de superconductores, ¿no? para una audiencia, en este caso, académica. Entonces, primero, hablar qué es la superconductividad. Entonces, la superconductividad es un fenómeno cuántico
que tiene dos propiedades. La primera que es, ¿no? La resistencia eléctrica, ¿no? Se hace cero para cierta temperatura, que se denomina temperatura crítica, y por debajo de esa temperatura crítica también ocurre la expulsión del campo magnético, como vimos en la primera gráfica. Voy a poner a continuación, ¿no? Un par de videitos para que nos puedan, ¿no? ayudar a explicar esto. Entonces, en la figura de la izquierda, ustedes pueden observar, ¿no? La medida de resistividad de una capa de vacuo, ¿no? Cómo ha estado bajando la resistividad hasta que llega a una temperatura y la resistividad se hace cero, ¿no? Y en la figura de la derecha podemos ver las medidas de susceptibilidad magnética, en el cual por debajo de esta temperatura crítica, ¿no? También la susceptibilidad se hace negativa. Entonces vamos a clarificarnos un poco más. Entonces, para ello he preparado un par de videitos. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquello de la resistividad igual. Entonces, observen el termómetro, qué pasa cuando le enfrían. Esta parte donde está el superconductor ahora se ha puesto de color azul. Y si quitamos, ¿no? la fuente, podemos tener una corriente superconductora circulando, ¿no? en el material superconductor. En este caso sería un anillo superconductor. Veamos ahora el siguiente caso de aplicación del efecto Meissner, en la cual teníamos nuestro clásico superconductor y magneto. Entonces, observen la temperatura con nuestro termómetro cuando se pone de color azul, que ha bajado, ¿no? la temperatura crítica. Observamos que, ¿no? es expulsado esta línea de campo magnético, por lo tanto, nuestro magneto levita. Entonces, con estas dos propiedades, ¿no? vamos a mirar las aplicaciones. Entonces, un poco, ¿cómo es que llegamos a este estado superconductor, ¿no? Bueno, hemos dicho que enfriamos, ¿no? Pues pasamos cierta temperatura que denominamos crítica para pasar del estado superconductor. Entonces, la temperatura crítica es una frontera entre el estado normal y el estado superconductor. Veamos en este caso cómo se forma el estado superconductor. En este caso tenemos, ¿no? un metal en el cual están los electrones, ¿no? moviéndose, ¿no? dentro de él. Pero ¿qué pasa si enfriamos? Vamos a ver nuevamente nuestro termómetro. Entonces consideramos dos electrones, y estos electrones van a estar correlacionados. Y esta correlación va a denominarse, ¿no? los pares de Cooper. Entonces, obviamente, si sumamos todas estas correlaciones de los pares de Cooper, es decir, que todos por debajo de la temperatura crítica se van a mover, ¿no? al unísono, entonces vamos a tener una onda macroscópica. Entonces, justamente, es debido a esto que la superconductividad se denomina, ¿no? un fenómeno cuántico macroscópico. Como mencioné, entre los materiales superconductores me voy a focalizar mucho en el litio, bario, cobre, oxígeno. Existen mucho más superconductores, cada uno con su temperatura crítica, ¿no? característica. En este caso, el material superconductor que les vengo a hablar, que es el litio, bario 2, cobre 3, oxígeno 7, tiene, ¿no? esta estructura que os presento, en el cual en el centro se encuentra el átomo de itrio, ¿no? que está rodeado por planos de cobre-oxígeno, que es justamente que se denomina estos planos, ¿no? de cobre-oxígeno el bloque activo. ¿Por qué el bloque activo? Porque por ahí circula la corriente superconductora. También existen otros bloques y otros planos. En este caso se denomina el bloque reservorio de carga, donde contiene, ¿no? donde contiene el átomo de bario, átomo masivo, y también las cadenas metálicas de Seward. Observen que tenemos unos vacíos, ¿no? Observen aquí tenemos un vacío, aquí debajo también tenemos un vacío y otro vacío. Entonces, esos vacíos se ubica, digamos, el oxígeno 5, pero profesor, ahí no tiene nada. Efectivamente, es por ello, ¿no? que ustedes observan aquí que hay un delta, 7 menos delta, porque si tuviéramos completamente, ¿no? completamente el número 7 implicaría que tendríamos, ¿no? el átomo, ¿no? oxígeno 5 en esta dirección. Muy bien, ¿qué es lo que hemos hecho, ¿no? en el transcurso en el laboratorio al inicio de los años 1998, 1999 y 2000? En este caso,
teníamos, ¿no? Se tenía como ejemplo el trabajo con el compuesto de itrio, estroncio, cobre, oxígeno 7. Pero esta estructura, como mencionó el profesor Ángel en la anterior charla, el problema es que esa estructura, ¿no? Es que tenemos que utilizar altas presiones para lograr estabilizar la estructura. ¿Qué quiere decir con estabilizarla? ¿No? Que se forme dicho compuesto. Porque si no usábamos presión, pues no se forma el compuesto. Entonces, si DO, ¿no? En vez de usar una presión mecánica, ¿no? Como cuando tenemos un pistón, en vez de utilizar una presión mecánica, pensamos en utilizar una presión química. Es decir, utilizar átomos con diferencia radio-iónico que ingresen a la estructura, de tal manera que si son más grandes o son más pequeños, van a poder producir mayor o menor presión. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues lo que se hizo, ¿no? Fue reemplazar, ¿no? El lugar del átomo de bario por estroncio, ¿no? Compartido. Reemplazar el lugar del átomo de lantano, perdón, el átomo de itrio por lantano, ¿no? Y o calcio. Y también nos fuimos a mirar, ¿no? El lugar del del cobre 1 en las cadenas metálicas. ¿Por qué? Porque mayormente los trabajos, ¿no? Se focalizaban mucho en los sitios, ¿no? En los sitios catiónicos. Entonces nosotros dijimos, bueno, podemos también mirar, ¿no? Bajo la asesoría del profesor Ángel, podemos mirar, ¿no? ¿Qué pasa si colocamos, ¿no? Justamente estos oxidiones justamente en las cadenas metálicas? Pero para ello necesitamos conocer un diagrama de fase. Entonces aquí les presento el diagrama de fase del IVACUO, ¿no? Para producir este tipo de estructura, que es un diagrama ternario, a la temperatura de 950 grados centígrados, donde pueden ver que formar este compuesto, que le he colocado aquí, 1, 2, 3, ¿no? De color rojo, ¿no? Para llegar a este punto no es sencillo, porque podemos tener, como pueden observar, muchas fases, ¿no? Secundarias, o se puede también, nos pueden quedar fases espurias. Entonces, lo que suele hacerse en una reacción de estado sólido es tomar óxido de itrio, óxido de bario, óxido de cobre, en las proporciones correspondientes, ¿no? De los cationes, y vamos a tener, ¿no? Un compuesto que es itrio, bario 2, cobre 3, oxígeno 6.5. Pero por eso nosotros tenemos que llegar al 7, ¿no? Al 7-5 para que sea superconductor. Entonces, para ello necesitamos oxigenarlo, necesitamos colocarle átomos de oxígeno a alta temperatura. Una vez logrado esto, pues tenemos nuestro óxido cerámico, itrio bario 2, cobre 3, oxígeno 7 menos. Entonces, existen muchas técnicas para determinar justamente la cantidad de oxígeno dentro de la celda unitaria. Entonces, eso quiere decir que si tú puedes controlar la cantidad de oxígeno, entonces tú puedes controlar también la temperatura crítica. Eso fue un poco también el trabajo que hicimos. Entonces, cuando, bueno, antes de eso, me había pasado. En la imagen de la izquierda, entonces tenemos nuestra gráfica que es temperatura en función, ¿no? Del nivel de dopaje. El nivel de dopaje quiere decir la cantidad de otros átomos que puedes colocar o la deficiencia de oxígeno que puedes tener, ¿no? En tu estructura. Y pueden observar que, ¿no? Son un diagrama de fase en la cual tenemos el estado superconductor, ¿no? Que está de color rojo, el estado antiferromagnético, ¿no? También del material, y el estado normal. Entonces, para entender un poco esto del estado antiferromagnético, también puedes hacer medidas, ¿no? Hacer medidas en la cual en el estado normal, para hacer medidas de la susceptibilidad magnética. Susceptibilidad magnética es, ¿no? La magnetización en función del campo a diferentes temperaturas. Y vamos a tener un tipo de comportamiento, ¿no? Si es de ese tipo, de la inversa, 1 sobre X, entonces vamos a tener un comportamiento magnético, o si llega a una temperatura de 1000, vamos a tener un comportamiento antiferromagnético. Muy bien, les decía, ¿no? En nuestro caso, cuando teníamos la estructura de litio, bario, cobre, oxígeno, que si nosotros, ¿no? Podíamos manipular la cantidad, ¿no? La cantidad de oxígeno, ¿no? O poder manipular también los cationes que colocamos, podríamos controlar también la temperatura crítica superconductor. Entonces, como le mencioné, ¿no?
miramos el sitio de itrio para reemplazarlo por lantano o calcio, ¿no? Y mirar también, ¿no?, las cadenas metálicas colocándole oxaniones. Y lo que encontramos, que si reemplazamos calcio en el lugar del litio, o si colocamos oxanión, en este caso que les muestro, el oxígeno de fosfato en el sitio de las cadenas metálicas, podemos variar su temperatura crítica, ¿no? Y la temperatura crítica es una hipérbola, ¿no?, invertida, donde el máximo que le hemos encontrado para el calcio ha sido de 0.25 y para el oxanión también 0.25. Entonces tendríamos la fórmula correspondiente. Entonces, eso quiere decir, si podemos observar nuestra imagen del lado derecho, ¿no?, inferior, que justamente el máximo es cuando nuestra muestra está dopada óptimamente. Por el lado derecho sería sobredopado y por el lado izquierdo, ¿no?, infradopado. Pero también existe lo que se llama un diagrama de fase magnético. Entonces, tenemos también nuestra estructura y en este caso no solamente le aplicamos un campo. Si podemos ver en la imagen central, donde les presento las superficies, ¿no?, la superficie crítica, que es la corriente crítica, campo crítico superconductor, temperatura crítica superconductora. Entonces vamos a tener, ¿no?, digamos, superficies. En el ejemplo que les muestro, en la imagen central, entonces hemos colocado también como tomada del artículo, ¿no?, ejemplos para niobio, para el magnesio diborite y para los pignae. Y la línea verde es justamente comparándola con el IVACO. Entonces, un poco parte de este diagrama, ¿no?, les muestro la imagen del lado derecho, ¿no?, donde el eje Y sería el campo de inducción magnética y el eje X sería la temperatura. Entonces, como mencioné, hay un punto en el cual, en la temperatura, que por debajo de esa temperatura, el material se vuelve superconductor. Pero justamente para el IVACO, ¿no?, para el litio, bario, cobre, no ocurre solamente eso de expulsión del campo magnético, sino ocurre también, ¿no?, otra situación, que es parte de esas líneas del campo ingresan al material superconductor, ¿no? Pero existe, ¿no?, existe nuevamente un campo que se llama campo crítico 2, en la cual tengo que aplicar tal cantidad de campo sobre este compuesto que deja de estar en el estado superconductor. Para explicarme un poco más, entonces les presento esta siguiente imagen, en la cual tenemos una frontera entre el estado normal y el estado superconductor dado por el campo crítico 2. Y el campo crítico 1, que sería en este caso cuando expulsa totalmente las líneas de campo magnético. Pero ocurre, ¿no?, ocurre que tenemos entre el campo crítico 1 y el campo crítico 2 una línea que se denomina, ¿no?, línea de irreversibilidad. Se necesita el campo de reversibilidad. ¿Y cómo obtenemos esta línea de campo de reversibilidad? Pues hacemos medidas, ¿no?, lo que se llama el zero field cool y el field cool, donde el cual el punto donde estas dos líneas se separan, ¿no?, se denomina el punto de irreversibilidad. Entonces tú vas, ¿no?, mapeando para diferentes temperaturas y diferentes campos. Entonces, esta es una forma de obtener, ¿no?, la línea de irreversibilidad. Y ahora, esa línea de reversibilidad también me da dos fronteras, que voy a hablar de ellas, ¿no? Una zona donde justamente es la zona de aplicación, es decir, por debajo de la línea de reversibilidad, es donde tenemos las aplicaciones de los materiales superconductores. Y por encima de esta línea de reversibilidad, pues no tenemos, ¿no?, aplicaciones. ¿Y esto a qué es debido? Como mencioné, ¿no?, justamente entre el campo crítico 1 y el campo crítico 2, ocurría que las líneas de campo magnético, ¿no?, se introducían dentro del material, pasaban a través del material. Entonces, esto viene justamente a una colación que es los vórtices. Nuevamente los vórtices. Ahora, los vórtices, ¿no?, para los superconductores del tipo 1, ¿qué quiere decir? ¿No? Superconductores que son explicados por la teoría BSS, de Van der Cooper-Schiffer, en el cual, ¿se acuerdan que los electrones en la primera parte, ¿no?, que podían estar, ¿no?, juntos, moviéndose? Se explican bajo esta teoría, por eso se denominan tipo 1. En cambio, los de tipo 2, ¿no?, los portadores de carga ya no son electrones, ¿no?, sino son los huecos. Pero todavía no hay una teoría que explique, ¿no?, todo este comportamiento. Entonces, tenemos que estas líneas de campo, que son los vórtices, que ingresan a través del material, ¿no?,
son los que me producen, ¿no?, este tipo de diagrama magnético. Entonces, justamente aquí en la imagen, ¿no?, en la imagen central, donde tengo, ¿no?, el parámetro de orden. El parámetro de orden es justamente tiene que ver con cómo están unidos el par de Cooper, ¿no? El par de Cooper en materiales superconductores. Y lambda, que se denomina la profundidad de penetración, ¿no? La piel o profundidad de penetración del campo magnético. Es decir, cómo cae el valor de campo, ¿no?, a una distancia de 1 sobre lambda en la exponencial. Entonces, ¿cómo se puede uno puede figurar o pensar sobre un vórtice? Un vórtice sería, ¿no?, un estado parte, ¿no?, parte de este material que está en el estado normal, ¿no?, pero que está, ¿no?, rodeado por corrientes, en este caso corrientes superconductoras. Es decir, corrientes superconductoras en el material, ¿no?, girando en sentido contrario para oponerse a las líneas de campo magnético que ingresan en el material. Vamos a ver un poco más de ello, ¿no? Nuevamente la función del parámetro de orden que tenía que ver con la correlación de todos los electrones. Entonces, aquí les presento, por ejemplo, por dónde pueden aparecer los vórtices, porque decimos, bueno, los vórtices están, pero por dónde ingresan al material. Entonces, los vórtices pueden ingresar, ¿no?, a través de los precipitados, ¿no? Pueden ingresar a través de las dislocaciones, ¿no?, en el material, o a través de las vacancias de oxígeno. ¿Se acuerdan que les hablé del IVACO, que puede haber vacancias de oxígeno? Por ejemplo, el oxígeno 5. Entonces, o también pueden existir a través de las fronteras de grano. Voy a marcarles, ¿no?, de color rojo, las fronteras de grano. Entonces, es por ahí donde puede ocurrir los vórtices. Entonces, pero yo quiero que mi material, bueno, yo quiero pasarle una densidad de corriente, ¿no? Porque hemos dicho que una de las propiedades es que tiene resistencia a cero. Entonces, si tiene resistencia a cero, pues yo puedo pasar una corriente y no voy a tener disipación de corriente. Entonces, pero ¿qué pasa? Como ya tengo mi material en un campo magnético externo, más una corriente aplicada, ¿no?, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una disipación. Y esa disipación, ¿no? Esa disipación va a estar dada si es que los vórtices se mueven, o si están quietos, lo que se llaman anclados. Entonces, ¿pero por qué se mueven? Porque existe una fuerza denominada la fuerza de Lorentz, ¿no?, que hace que los vórtices se muevan, a menos que estén bien anclados. Voy a mostrarles un poco de 3 imágenes, donde es una capa de visco, en el cual en uno tiene una dislocación, ¿no?, a cierto campo, a cierta temperatura, y cómo los vórtices se mueven, ¿no?, por encima de esta película de visco. Y finalmente la última, que es la que más me ha gustado, lo que pueden ver en el extremo inferior derecho, que es la migración de los vórtices, donde se aplica, ¿no?, la fuerza de Lorentz. ¿Y qué ocurre si se mueven los vórtices? Pues tengo problemas, se disipa, no va a circular bien la corriente, por lo tanto, esa propiedad, ¿no?, de poder transportar alta densidad de corriente a resistencia igual a cero, no va a ser posible. Entonces tenemos una zona reducida, no es nada malo reducida, tenemos una zona de aplicación. Vamos a ver un poco más de ello. Entonces, vamos a hacer una comparación de los 3 materiales superconductores, ¿no?, de óxidos de cobre, preparados, ¿no?, a presión ambiente y a temperatura en el laboratorio. Entonces, pueden observar en la tabla extremo inferior izquierdo, donde tenemos, ¿no?, superconductor de mercurio, de bismuto, y el itrio bario 2, cobre 3, oxígeno 7. Entonces, donde podemos observar las 3 temperaturas críticas. Para el mercurio es el que mayor temperatura crítica tiene, por lo tanto uno pensaría, bueno, es el que mayor temperatura tiene, pues nada, vamos a trabajar más con ello. O igual que el visco, ¿para qué nos vamos a interesar mucho en el IVACO si tiene menor temperatura crítica? Entonces les presento en la imagen del lado derecho, ¿no?, justamente las líneas de reversibilidad. Entonces la línea de reversibilidad me va a definir, ¿no?, la frontera entre la zona de aplicación
y la zona de no aplicación. Entonces, como mencioné, entonces tenemos la zona de aplicación y vamos a ver, por ejemplo, para el mercurio. Esta sería la zona de aplicación, ¿no? Para compuestos de mercurio, ¿no? Donde podemos aplicar campos magnéticos de hasta 10 teslas, ¿no? Y podemos trabajar, ¿no? Sin pasar la frontera, ¿se acuerdan? El campo crítico 2, en el cual se vuelve al estado. Para el caso, ¿no? Del visco, que aunque tiene una mayor temperatura crítica que el Ivaco, ¿no? Su región de aplicación es menor. Esta sería la región de aplicación del Ivaco. Es por ello, ¿no? Que es para campos magnéticos altos, ¿no? En esta zona es mucho mejor que el compuesto, ¿no? Óxido de cobre con mercurio. Aparte de trabajar con mercurio, ya tiene sus complicaciones. Pero una cosa más, entonces tiene que ver con la anisotropía del Ivaco. ¿Qué es este término anisotropía? Entonces, existe un término que se llama el factor de anisotropía, que está dado justamente en la relación entre cuánta resistencia tengo con respecto a la conducción de corriente crítica, ¿no? Si yo voy a transportar la corriente crítica, ¿no? En la dirección C, que sería la dirección de mayor eje, porque son tres perosquitas el compuesto y vacuo, o si voy a hacer el transporte de corriente justamente en los planos superconductores, ¿no? En la dirección A. Entonces, tengo que este factor es justamente 50. Pero profesor, ¿y eso qué número va? Si tú ves al visco, el factor de anisotropía del visco es 200.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes el visco en polvo, lo colocas dentro de un tubo y lo prensas, es una extrusión, ¿no? No importa cómo estén orientadas las plaquetitas, ¿no? de visco, o los granitos de visco, que va a haber un buen contacto entre ellos para poder transportar la corriente superconductora. Pero en cambio, en el Ivaco no es posible eso, con lo cual viene la primera complicación, que es, el Ivaco tiene que estar orientado de una manera, como les muestro, ¿no? En imagen intermedia, donde sus planos superconductores tienen que estar, digamos así, uno, ¿no? Muy seguido del otro. Es decir, si ustedes ven la imagen inferior derecha, entonces voy a tener ciertas configuraciones en la cual mi granito de Ivaco tiene que crecer, en la cual se observa que cuando tengo mi granito de Ivaco con el eje C, ¿no? Perpendicular a la superficie del sustrato, voy a tener las mayores densidades de corriente. Veamos eso un poco más. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los granitos de Ivaco, si voy a hacerlo crecer sobre una capa, los tengo que tener, ¿no? Como si tuviera una orientación de monocristal. Es decir, todos tienen que estar bien orientados con respecto a la superficie del sustrato, porque si tengo esta configuración, voy a tener unas altas densidades de corriente. Pero si solamente tengo una orientación preferencial, como si fuese el polvo, entonces voy a tener, ¿no? densidades de corriente muy bajas. Y si lo tengo, ¿no? al azar, orientado totalmente al azar, estos cristalitos, voy a tener una muy pobre, ¿no? densidad de corriente. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Entonces, eso lo hicieron a través de un experimento en el cual tenían un bicristal de Ivaco, y en este caso variaban el ángulo que había entre estos dos bicristales, y observaban que a medida que, ¿no? este ángulo, ¿no? entre esos dos bicristales aumentaba, disminuía de forma exponencial la densidad de corriente. Es decir, los granitos, ¿no? de Ivaco tienen que estar como en la figura A, ¿no? bien ordenados, no solamente con respecto al sustrato, sino también con respecto, ¿no? con lo que se llama una orientación en el plano y fuera del plano, lo que se denomina textura en el plano y textura fuera del plano. Entonces, dicho esto, como ya tenemos una complicación del Ivaco que tenemos con la anisotropía del Ivaco, entonces vamos a ver cómo se produce. He escogido dos formas, físico y química. Entonces vamos a ver en la parte física. En la parte física podemos tener, ¿no? a través de magneton sputtering, tener 3 magnetones de itrio, bario, cobre, y luego inundar la cámara con oxígeno. Igual también se puede hacer una deposición ¿no? a través de láser, donde crecemos nuestra pastilla de Ivaco, y con una pluma de láser vamos retirando, ¿no?
ese material que se va a ir a depositar sobre un sustrato para luego oxigenarlo. O también ¿no? realizar ¿no? deposición a través de, ¿no? de vapor. En este caso tenemos ¿no? tendríamos nuestros tres crisoles de itrio, bario, cobre con las proporciones catiónicas 1, 2, 3 y procederíamos ¿no? a realizar el depositado, ¿no? Inundando luego la cámara con oxígeno y luego pasar a una oxigenación. Pero quiero hablar de dos técnicas, la técnica Dibach, ¿no? Y la técnica RAL. ¿Qué son estas dos técnicas que nos van a ayudar también a crecer o a tener ¿no? materiales superconductores, ¿no? Con, con teniendo en cuenta la anisotropía del Ivaco. Entonces, primero un poco de la técnica básica. Las técnicas físicas, ¿no? El detalle de las técnicas físicas es que necesitamos vacío. En este caso, tenemos, ¿no? Nuestro operador, depositamos lo que se llama una capa tapón, una buffer layer, porque el sustrato lo que queremos, si queremos tener aplicaciones, ¿no? Industriales, necesitamos que nuestro sustrato sea flexible. Entonces, profesor, tenemos un problema. Usted está diciendo que va a poner un sustrato flexible, pero lo que le va a colocar encima, que va a ser el Ivaco, es un cerámico. Y si yo recuerdo, todas las mañanas cuando yo me tomo mi café, el cerámico no es flexible. Si yo dejo caer mi taza, esta se rompe. Tiene mucha razón, pero vamos a depositar, ¿no? Espesores de tamaños de Ivaco del orden, ya sea de la micra, de una micra a 2 micras, ¿no? Que serán necesarias para poder transportar alta densidad de corriente. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero bueno, entonces viene el detalle que es justamente el kit del asunto, es cómo hago crecer, ¿no? ¿Cómo hago crecer mi Ivaco orientado? Porque en la anterior gráfica les mostré sobre un monocristal. Tengo un monocristal y claro, sirve como plantilla el monocristal y sobre él pongo los granitos y copian esa plantilla. Entonces, aquí sucede lo mismo. Con la técnica IBAT es, tú usas un sustrato policristalino, ¿no? Como por ejemplo puede ser acero, y lo que vas a hacer es colocarle una capa tapón. Esta capa tapón, ¿no? Va a servir, ¿no? Como plantilla, pero si le pones sobre algo que está desordenado, pues claro, va a crecer desordenado. Entonces lo que se hace es, sobre algo desordenado, vamos a ordenarlo. ¿Y cómo lo ordenamos? A través de iones, ¿no? De iones de argón, nosotros vamos retirando ciertos planos para que nos quede el plano que nosotros deseamos. Entonces con esta técnica IBAT ¿no? Se hace crecer, ¿no? Sobre un sustrato policristalino, ¿no? Una capa en la cual tú le das la orientación que tú deseas, ¿no? Entonces, por lo general, las capas tapón que se ponen son óxido de ceria, ¿no? O hidro estabilizado en circonio. Dice, ¿por qué esos dos materiales? Porque su parámetro de red, ¿no? Se acerca mucho a la del Ivaco. Entonces, con ello, como yo decía, es una plantilla. Sobre esta plantilla ordenada se va a colocar justamente nuestros granitos de Ivaco que van a crecer bien orientados. Entonces, aquí ya les muestro un poco la parte final del IBAT. Entonces, yo tengo ¿no? un soporte que es flexible, ¿no? Policristalino, de metal. Sobre él crecemos ¿no? capas tapón, esa buffer layer, y sobre esas capas tapón podemos crecer el Ivaco. Observen, ¿no? Quiero que observen y con mucho detalle que los tamaños, perdón, las fronteras de grano, la frontera de grano, ¿no? Se transmite desde las capas tapón hacia el Ivaco. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente. La siguiente es lo que se denomina técnica RABI, ¿no? Que es Rolling Assisted, ¿no? Sobre sustratos directamente texturados. Es decir, yo tengo una lámina de níquel, o sea, coloco pueden observar esta lámina de níquel, esta es una figura de polos. Entonces, cuando sale un anillo en una figura de polos, es decir, totalmente desorientado. Entonces, a través de extrusión, le vamos a dar cierta textura, vamos a darle una orientación preferencial. Y luego, ¿no? Lo vamos a pasar por un proceso térmico para darle una mayor textura, es decir, ¿no? Una mayor orientación. Es decir, vamos a generar lo que se denomina un template, una plantilla. Entonces, luego que tengamos esta plantilla, podemos colocar las buffer layer, que luego explicaré un poco el porqué, nuestra capa tapón, y vamos a obtener estas capas tapón orientadas. Porque como ya decía, si por debajo tenemos algo ya orientado, por encima, ¿no?
bajo una ventana de crecimiento, vamos a poder ordenarlas. Y entonces, luego de esta capa tapón, colocamos el IVACO. Y quiero que observen que, por ejemplo, para el metal que estamos usando, níquel, ¿no? Ese tamaño de grano del níquel, ¿no? Se transmite como una plantilla, como decía, hacia las capas tapón y de las capas tapón hacia el IVACO. Sí, ¿hay alguna pregunta? Creo que alguien abrió el micrófono. Oh, bueno, continúo. Entonces, estas son las dos formas de preparar, digamos, estos dos materiales superconductores, por la técnica IBAT, ¿no? Y por la técnica IVACO. Lo que teníamos un sustrato flexible, en este caso un metal, en este caso níquel, y en el cual por texturación y luego por un tratamiento térmico se le da una orientación. Entonces, luego de esa orientación se deposita una capa tapón, donde esa capa tapón, ¿no? Recibe justamente la textura, el ordenamiento que tiene justamente el níquel. Entonces, en esta gráfica, vamos a ponerla, en esta gráfica, lo que quiero que observen es el tamaño de los granitos, ¿no? del níquel texturado, cómo se transmite como una plantilla a las capas tapón y también, ¿no? a la capa de IVACO. Entonces, vamos al siguiente método de producir unos superconductores. En este caso son métodos químicos. A diferencia de los métodos físicos que necesitamos alto vacío, en las técnicas químicas, digamos, lo bueno es que no necesitan técnica de vacío, por lo tanto son más económicas. eh, Se pueden hacer también con áreas mucho, mucho, mucho mayores, ¿no? Y también lo que tiene que ver es en costo, ¿no? Entonces aquí les presento, digamos, unas cuatro. La primera es Deep Computing. La otra que sí también es semejante de Inject Printing, ¿no? El Spin Coating, que también hemos estado utilizando, ¿no? en el laboratorio, y el Screen Printing también, ¿no? Entonces, sobre estas cuatro voy a hablar un poco, muy rápidamente y muy breve, sobre la técnica utilizando trifluoroacetatos, ¿no? de decomposición metalorgánica. Entonces, en la parte central, ¿no? le hago un diagrama de flujo donde tenemos, ¿no? los acetatos de bario, hito y cobre con las proporciones, ¿no? catiónicas, 1, 2, 3, a recordar. ¿No? Las disolvemos, ¿no? Le agregamos los trifluoroacetatos, y luego con toda esa mezcla, ¿no? la vamos a depositar sobre un sustrato, en este caso monocristalino, o sustrato, ¿no? con una capa tapón. Como tiene flúor y también tiene los enlaces COO, entonces a través de una pirólisis no podemos quitarlos de la estructura, para que luego de una oxigenación, ¿no? correspondiente, logremos la estequiometría del itrio bario 2, cobre 3, oxígeno 7. Entonces viene aquí justamente el concepto de cinta superconductora. Entonces, el concepto de cinta superconductora consiste, ¿no? en la deposición, ¿no? epitaxial de capas de IVACO sobre unas capas tapón, ¿no? texturadas, ¿no? y esta a su vez, ¿no? sobre una cinta metálica. Entonces, en la imagen de la derecha podemos observar, ¿no? un cristalito de IVACO que está crecido, ¿no? sobre un cristalito de óxido de serio, que es la capa tapón, y a su vez estos, ¿no? crecidos sobre un níquel, que este níquel ha sido texturado a través de la técnica Rabbit. Y en la imagen SEM del lado izquierdo, pues les presento, por ejemplo, ¿no? cómo están ordenados estos cristalitos, ¿no? uno detrás de otro. Y entonces, vamos a tener de la siguiente forma, ¿no? Metal, ya sea por la técnica Rabbit o la técnica IVAC, las capas tapón, que las capas tapón, ¿no? Si usamos para crecer el IVACO las técnicas químicas, o sea, las técnicas químicas, lo que queremos evitar con la capa tapón es que el oxígeno, ¿no? viaje o migre hacia la cinta de metal. Porque si el oxígeno llega a la cinta de metal, lo que va a ocurrir es un proceso de oxidación. Entonces, lo que queremos es evitar que se oxide. Entonces, para ello, colocamos una capa tapón. Para proteger la capa de IVACO, colocamos una capa de plata. Y para
evitar estos choques térmicos, ¿no? Temperatura de nitrógeno líquido, temperatura ambiente, colocamos, ¿no? Y colocamos cobre. Entonces vamos a tener una cinta en la cual tenemos cobre, plata, ¿no? Y vacuo, las capas tapón y justamente nuestro metal flexible. Y estos nos van a servir, ¿no? Para, en nuestro caso, lo que queremos es pues, transportar altas densidades de corriente crítica. Entonces recordamos primero que el IWACO tiene que estar crecido de una forma orientada, ¿no? Biaxialmente texturada, para poder tener altas densidades de corriente. Entonces, una vez que hemos hecho o que he realizado un repaso muy breve, ¿no? Sobre las principales características y sobre los materiales superconductores, la superconductividad, cómo se crecen los materiales, ahora sí podemos entrar a lo que es, ¿no? Las aplicaciones. Pero antes, ¿no? Vamos a ver un poco sobre estas estructuras típicas de los cables superconductores. Entonces, aquí ya les presento, ¿no? Ya les presento esas cintas que veíamos en la imagen anterior, ¿no? De cobre, plata, ¿no? Y pico, capa tapón y tape de metal, donde se los trenza de una manera para poder colocarlos dentro de los cables. Pero obviamente, como hemos dicho, el IVACO para que no tenga esas propiedades superconductoras de no tener resistencia al paso de una corriente eléctrica, lo tenemos que enfriar. Y para ello, para enfriarlo, utilizamos nitrógeno líquido. Es por eso que esta configuración, ¿no? del cable es de la que los muestro aquí. Y además, a tener en cuenta, ¿no? El líquido refrigerante, por ejemplo, si utilizamos helio, es de aproximadamente 10 euros por litro, y de nitrógeno líquido es aproximadamente, ¿no? A 0,3 euros el litro, con lo cual la proporción, ¿no? de enfriar con helio, que son los superconductores de tipo 1, ¿no? o de enfriar con nitrógeno líquido. Entonces, la proporción es de 1 a 33, con lo cual vamos a poder hacer un ahorro interesante, ¿no? de dinero. Y ahora sí, como mencionaba, veremos hasta aquí, ¿no? Veremos aquí un poco las propiedades sobre los materiales superconductores. Veamos ahora un poco de aplicaciones. Como mencioné, voy a hablar un poco de las aplicaciones, no de todas ellas. Existen muchas de ellas, puedes escoger alguna de ellas, las más resaltantes, digamos, que he creído yo, ¿no? por la experiencia. Entonces, por ejemplo, os presento la primera, ¿no? Que es utilizar materiales de tipo 1, superconductores de tipo 1, en la cual puedes utilizarse para hacer también en cables o magnetos. En este caso son composites, ¿no? de cobre, bronce y nioyo. Por ejemplo, el magnesio diborite también, ¿no? Para hacer también alambres, ¿no? o cintas superconductoras. El IVACO, como ya mencioné hace un momento, ¿no? Nuevamente, cobre, plata, ¿no? Son una estructura, cobre, plata para proteger el IVACO y la capa tapón, la buffer layer, para proteger, ¿no? el oxígeno que no migre hacia el sustrato de metálico. También está todavía en el mercado el visco, ¿no? Como ya mencioné, el visco por sus granitos tiene un factor de anisotropía del orden de los 200.000, con lo cual, ¿no? a la hora de hacer la extrusión, ¿no? sobre un tubito de plata, ¿no? los granitos quedan ordenados de tal manera que la corriente superconductora puede pasar a través de ellos. Y o si no, los pinnite, que están ¿no? también han aparecido por los años 2010, 2011, cuando se descubrieron, ya se están produciendo, digamos, nuevamente con este tipo de estructura, ¿no? Metal, capa tapón, colocarle una plantilla y sobre esa plantilla, ¿no? crecer este tipo de material. En este caso les presento el, el Pinnite, ¿no? Bario cobalto 122, que viene a ser en la fórmula, ¿no? los cationes, ¿no? Dos de fierro y dos de arcillo. Entonces, vayamos a las aplicaciones. Entonces, la figura inicial que les coloqué de poder levitar, entonces les coloco justamente un poco un GIF de Volver al Futuro 2,
donde cuando se escapa de los chicos malos, pues utiliza el patinete que va levitando y esperemos eso poder tenerlo un poco, ah, muy pronto. Entonces, una de las aplicaciones es justamente los trenes, en este caso, para que tener un método de transportación que sea más eficiente y mucho más rápido. Otra de las aplicaciones es el transporte de energía eléctrica, donde nuevamente estas nuevas energías alternativas, ¿no? Ya sea eólica, ¿no? o solar, ¿no? Y también las baterías, vamos a necesitar, ¿no? Conectarlas desde la fuente hasta el usuario final. Y donde justamente al usar este tipo de materiales, ¿no? que puedan servirnos para transportar la corriente eléctrica, si es que tenemos resistencia, obviamente un circuito que tenga resistencia eléctrica produce calor. Y el calor, pues justamente es para el transporte de energía, ¿no? De electricidad, es pérdida de dinero. Entonces, por ejemplo, le pongo el alambre de cobre, ¿no? Un convencional, ¿no? Por ejemplo, es de 1 a 5 amperios por milímetro cuadrado. Tenemos una pérdida del 5 al 7% para distancias muy largas, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos un material superconductor, donde tenemos mayor cantidad ¿no? de amperios, más de 100 amperios, ¿no? Por milímetro cuadrado, y la pérdida, ¿no? La pérdida es mucho menor al 2%. Entonces, la ventaja de utilizar materiales superconductores se ve claramente reflejada. Entonces, otras aplicaciones que he estado mirando y encontrando es sobre también eh, cómo reemplazar en los coches la batería. Entonces, en los coches la batería pues es un poco el corazón porque tú le das, ¿no? energía para poder utiliza la batería para poder arrancar que va hacia la bobina para poder arrancar ¿no? el motor del coche. Y entonces utilizamos en este caso sistemas de energía que son, ¿no? Voladitos. Decía, entonces una de las aplicaciones es en los coches, en este caso reemplazar la batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando se reemplaza la batería se va a poner este tipo de sistemas, este sistema mecánico, en el cual a través del movimiento no se almacena la energía para que luego esta energía sea utilizada. Entonces, pero para ello, este tipo de almacenamiento mecánico necesitamos que no tenga fricción. Entonces, ya existen, ¿no? En el mercado, ¿no? Existe un mercado en la cual, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el tiempo de aplicación de este sistema mecánico, ¿no? Que no tiene rozamiento, pues vamos a tener un remanente de energía que va a seguir justamente, ¿no? el tiempo de descarga de la batería. Pero si usamos, ¿no? Si utilizamos justamente este tipo de sistemas mecánicos con las clásicas, ¿no? eh, eh, ruedas con bolas de acero, ¿no? Vamos a tener pérdidas, ¿no? significativas, ¿no? e importantes por rozamiento. Otras aplicaciones, por ejemplo, también de los metamateriales para utilizar como antenas. Entonces, al tener mejor antena, entonces tenemos mejor aplicación de las comunicaciones del tipo Wi-Fi. Otras aplicaciones que tenemos es en medicina, ¿no? Al poder producir, ¿no? intensos campos magnéticos, con lo cual vamos a poder tener, ¿no? mejores imágenes de resonancia magnética para poder detectar, ¿no? enfermedades. Entonces, uno, teníamos, ¿no? aplicaciones de transporte de densidad de energía. Dos, ¿no? aplicaciones de tener intensos campos magnéticos. Entonces aquí les presento, en este caso, utilizando bobinas, ¿no? superconductoras, eh, cómo estarían dispuestos de forma básica, ¿no? para hacer medidas axiales o medidas radiales. Entonces, otras aplicaciones que también, digamos, está de moda, es en este caso el acelerador de partículas, donde en la imagen de la derecha, ¿no? las tres imágenes superiores, ¿no? representan, ¿no? magnetos usando hierro, y en las tres imágenes, ¿no? de abajo son magnetos utilizando materiales superconductores. Entonces,
lo que hacemos es lograr mayores campos, más campos magnéticos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, las partículas, que son partículas cargadas, ¿no? Que viajan a través de los aceleradores de partículas, entonces le damos magnéticos para poder controlarlos. En este caso les presento la imagen de un dipolo, en este caso les presento la imagen de un cuadrupolo donde podemos ver cómo podemos llevar, ¿no? Todas estas radiopartículas a través de los aceleradores. Entonces, justamente en el CERN están trabajando con un experimento que recién verá la luz, ¿no? En el año 45 porque se está ampliando, ¿no? Un acelerador de partículas de un radio de, de 100 kilómetros. Es un radio de 100 kilómetros el acelerador de partículas, porque que se descubrió, con el cual se descubrió el bosón de Higgs, que fue por el 2010-2011, se utilizó un acelerador de partículas de un radio de 22 kilómetros. Entonces lo que quieren es tener mayor este radio para poder acelerar más las partículas, para que tengan mucho más energía y hacer el estudio de partículas fundamentales. El siguiente también es el tokamak, en el cual, ¿no? Se pretende, ¿no? Hacer también fisión nuclear, a diferencia de la fisión nuclear que produce radioactividad, en este caso, o desecho radioactivo más que radioactividad. En este caso, el tomahawk también, ¿no? Se utiliza altos campos, perdón, intensos campos magnéticos producidos por bobinas superconductoras para poder confinar, en este caso el plasma, dentro de la cámara del tomahawk, ¿no? Un poco les voy a mencionar cómo son, digamos, los campos magnéticos que se necesitan para poder confinar este plasma. Recordar que el plasma son partículas cargadas. Pero ¿qué es lo que se hace en el Tomahawk? Entonces lo que queremos hacer es obtener energía a través de la fisión nuclear. ¿De quién? De dos átomos de hidrógeno. Entonces tienen dos átomos de hidrógeno, entonces se los hace incidir, el cual a través de controlando los campos magnéticos, ¿no? Intensos, podemos acelerarlos y hacer que choquen. Entonces se van a fusionar, ¿no? Y vamos a obtener justamente un átomo de helio. Entonces, a diferencia de los reactores nucleares, tendríamos ¿no? Átomo de helio, ¿no? Y no material radiactivo, como en el caso de las centrales nucleares. Entonces, todavía se está al sur de Francia, se está formando un consorcio que están creando ya un Tomahawk que va a ver la luz, el primer experimento en el año 2025. Entonces, nuevamente los solenoides que necesitamos para poder ¿no? confinar ese plasma dentro de la cámara del Tomahawk. Entonces, nuevamente, estamos hablando de solamente dos tipos de regulaciones: transporte de corriente y generar altos campos magnéticos. Entonces, el siguiente también de aplicaciones de altos campos magnéticos, por ejemplo, no un electromagneto propiamente. Entonces, ya existen en la actualidad electromagnéticos que llegan hasta el orden de los 35 Tesla. Entonces, una de las aplicaciones, que es en este caso es la separación magnética de, obviamente, materiales magnéticos y no magnéticos. Obviamente los materiales no magnéticos no serán atraídos, pero los materiales magnéticos sí. Y además, utilizar materiales superconductores requiere mucha menos energía para estar operativos. A diferencia de los magnetos utilizando alambres de cobre, que aparte de calentarse, ¿no? Se requiere enfriarlos con un líquido refrigerante. Quiero terminar un poco la charla en la parte de aplicaciones con justamente el artículo de la profesora o de la doctora, en este caso Ana Palá, en la cual a través de una capa de Ivaco han estado, ¿no? Mirando estas transiciones metal aislante y también, ¿no? Eh, esta conmutación resistiva no volátil, ¿no? En capas superconductoras. Voy a hacer un previo, ¿no? Bueno, la profesora Ana Balao, ¿no? Son estas personas que conocí cuando hice el doctorado en el IMAP. Entonces, esto de transiciones metal
¿no? Las transiciones de óxido-metal. Entonces, esto justamente exhibe un rango de fenómenos no, perdón, fenómenos correlacionados con aplicaciones muy novedosas en dispositivos electrónicos que tienen funcionalidades remarcables. Entonces, en la imagen de la izquierda, ¿no? Les presento estas fases correlacionadas que pueden ser desde, ¿no? Desde la red, el spin, la carga o las órbitas, ¿no? Y además, ¿no? En la imagen de la derecha os presento, digamos, cómo pueden estar correlacionadas, ¿no? Estas dos fases, ¿no? La fase A y la fase B. Si ustedes recuerdan, os mostré en el lado, en la anterior imagen, ¿no? Si recuerdan, ese es justamente el diagrama de fase, ¿no? El diagrama de fase, en este caso de temperatura con el dopaje, donde tenemos, ¿no? La zona antiferromagnética y la zona superconductora. Es decir, podemos hacer quizás, ¿no? Un dispositivo que vaya de la fase superconductora a la fase aislante, ¿no? Lo que se llama una transición superconductora aislante, o ir de la fase aislante a la zona metálica, ¿no? Y justamente cómo, variando el nivel de dopaje. Entonces, justamente este tipo de comportamiento correlacionado en los metales, en los óxidos metales de transición, ¿no? Ocurre que podemos controlar, ¿no? Ocurre que podemos controlarlo a través del dopaje. En este caso, para el IVACO, recuerdan ustedes que en esta estructura lo que se controla es, ¿no? El oxígeno. Si tenemos mayor o menor cantidad de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Entonces, vamos a hacer esto a través, ¿no? De un dispositivo de tipo transistor, donde tenemos una corriente que va a fluir a través de la capa y va a haber unos gates, ¿no? O puentes donde vamos a sensar este tipo de corriente. También decíamos que teníamos un tipo ¿no? de, de comportamiento de conmutación resistiva bipolar. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? En la cual tenemos dos zonas. Una zona donde tenemos alta resistencia y una zona donde tenemos baja resistencia. Entonces, una zona de alta resistencia, ¿no? Recordaba que podía ser el estado normal del superconductor. En el estado normal la resistencia es alta, y la zona de baja resistencia, o el estado de baja resistencia, es cuando el material es superconductor. El material, cuando es superconductor, la, la resistencia es menor. Con esto en mente, lo que hicieron todo el grupo del IMAC, ¿no? Dirigido por Xavier Obrador, publicado por la doctora Ana Palau, es justamente modificar, ¿no? la concentración de portadores de carga. Entonces, ¿cómo se modificaba la concentración de portadores de carga? ¿Recuerdan que ya hablamos en el IVACO las cadenas metálicas? Si en las cadenas metálicas, ¿no? Podemos variar la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, eso va a influir, ¿no? Justamente en los planos superconductores, y si influye en los planos superconductores, va a influir en la corriente crítica superconductora, y si influye en la corriente crítica superconductora, vamos a poder modular, ¿no? Vamos a poder controlar, ¿no? Justamente estos parámetros microscópicos con parámetros macroscópicos. Entonces, lo que ellos hicieron fue, ¿no? Tener una capa de IVACO, ¿no? Colocarle, ¿no? Por el método de 4 puntas, ¿no? Hacer unos depositados para poder entrar corriente. Se colocaba siempre corriente desde la cara A1, si podemos ver la imagen inferior, desde el punto A1 hacia el punto A2 y viceversa, y se sensaba a través, ¿no? de los gates o puertas de C1, B1 y C2. Entonces tenemos aquí nuevamente en la imagen superior, no, nuevamente en este diagrama de fase superconductor en función temperatura, ¿no? Y el dopaje, donde tenemos el estado superconductor y el estado antiferromagnético. Entonces, dependiendo a cuánto oxígeno teníamos, ¿no? Y en qué estado estamos, podíamos pasar, ¿no? Una transición superconductora aislante o una transición metal aislante. Entonces ha sido lo interesante, que han podido justamente hacer un dopaje de oxígeno de tipo electroquímico, han podido, ¿no? Justamente tener un confinamiento de ese volumen activo, ¿no? de, en la capa, y a su vez, ¿no? Lograr justamente
un dispositivo que tenga un comportamiento, ¿no? Superconductor de tipo transistor. Entonces, simplemente voy a mostrar brevemente. Hicieron dos tipos de configuraciones, uno que le llaman vertical y otro que le llaman lateral, porque hacían la medida del tipo lateral, o sea, en función de los puntos A3 y A4. Entonces, hicieron medida de resistividad, ¿no? En la imagen de la derecha, ¿no? Podemos ver claramente una medida de resistividad cuando está en la zona aislante, es decir, cuando no está en el estado superconductor, y la curva de abajo de color verde cuando está en el estado superconductor. Entonces, como le mencionaba, ¿no? Cuando está en el estado aislante, la resistencia es alta, y cuando está en el estado, ¿no? Cuando está en el estado superconductor, la resistencia es baja. Pero bueno, y en la imagen de la izquierda, lo mismo, teníamos, ¿no? Situaciones en el inset, podemos ver, ¿no? Situaciones en la cual nuevamente tenemos, ¿no? Controlando el oxígeno, podríamos hacer transiciones del tipo metal aislante. Entonces, ¿dónde está esta conmutación, no? Esta conmutación bipolar, ¿no? No volátil. Entonces, podemos observar que ellos hicieron para ese tipo de configuración, ¿no? Que se aproximaban, ¿no? En para cierto voltaje, ¿no? Seguían aumentando, pero ya había un salto en la curva. Y ese salto en la curva justamente es eh, lo que se denomina eh, el cambio switching, ¿no? Resistance switching, ¿no? Entonces, justamente es lo que observaban tanto a 100 Kelvin como a 400 Kelvin. De la misma forma, observaron en la siguiente configuración que ocurría también lo mismo. Entonces, este es un experimento bonito que con una capa de evacuo y bueno, y también mucha litografía, han podido, ¿no? Justamente obtener este tipo de resultados. Y es un trabajo que ha sido publicado hace muy poco, bueno, no tan muy poco, en 2018. Y nuevamente les traigo a colación, ¿no? La figura sobre cómo es este comportamiento eh, restrictivo eh, bipolar como computador. Y entre las aplicaciones nuevamente que tenemos de este material, entonces también hicieron medidas, ¿no? del contenido de oxígeno. Para ello utilizaron, ¿no? La espectroscopía Raman, ¿no? Y hicieron también contenido de oxígeno, ¿no? de forma teórica a través de COMSOL. Y volviendo a la imagen de Raman, ¿no? ¿Por qué el Raman? Porque el Raman justamente la posición del oxígeno 4, del fonón de oxígeno 4, ¿no? El pico o la posición de este fonón me da indicación de el contenido de oxígeno en la muestra. Entonces, a medida que se mueve, ¿no? La posición del pico, pueden obtener información sobre el dopaje o el contenido de oxígeno en la muestra. Y para finalizar, un poco ya una mirada, nuevamente estamos con un desarrollo no sostenible, ¿no? Nuevamente eh, energía eólica y energía solar, pero nuevamente todos estos puntos, ¿no? Necesitan ser, ¿no? Eficientemente transportados, ¿no? Toda la energía, ¿no? Ya sea solar, viento, mareas o geotérmico, ¿no? Toda esa energía, ¿no? Justamente van a ser los superconductores, ¿no? Los que van a participar para incrementar esa eficiencia, ¿no? En todos este tipo de generación de energía. Para finalizar, bueno, agradecer, ¿no? A las siguientes instituciones que nos han brindado, ¿no? el apoyo, que en este caso el FONDECIT, ¿no? El Banco Mundial y la Facultad de Ciencias Físicas, a través del Instituto de Investigación de Física, que han permitido que esta charla haya podido tomar lugar a través del proyecto de fabricación ¿no? de capas superconductoras de vacuo, a través del proyecto integral 063 del 2020, ¿no? Y 2020-2021. Pues, como siempre, agradecer mucho vuestra paciencia, ¿no? Y que disculpen los errores. Y como siempre, si hay preguntas y comentarios, abierto ahí. Luis, paso a ti la posta.
Ok, gracias JC por la interesante charla. Bien, preguntas, algunas preguntas. Ángel, ¿tiene algunas preguntas? ¿Cómo se llama? JC, está muy bien tu presentación. Faltó colocar la unión Josephson, que va a ser, digamos, la parte, está considerada una unión Josephson, que es con una película, ¿no? Dos películas y la parte normal. Está considerada como el detector de la señal porque usa campos magnéticos bien pequeñitos, ¿no? Puede detectar, ¿no? 10 a la menos 10 o 12 Tesla, y luego la electrónica lo amplifica. Está considerada como el que va a detectar o va a manejar los qubits en computación cuántica. Sería bueno que a esa presentación hay que colocarle por lo menos un par de láminas del efecto Josephson para los qubits cuánticos. Y por ahí necesitamos un poco más de literatura, porque eso hay que vender. Eso sí también lo podemos hacer. Y no solamente para detectar para los qubits, también para detectar, por ejemplo, en electrocardiogramas, el flujo sanguíneo genera, ¿no? Campos pequeños y se Sí. puede Ajá. colocar, digamos, un sensor bien como es el tipo así de Squid. Y bueno, hay tantas aplicaciones que podría nombrarse, ¿no? Para incentivar, porque estoy aquí, esta presentación creo que se va a presentar al CONCITE, por decir así, ¿no? Como trabajos. Muy bien, gracias. Ya, profe, gracias a usted por su comentario. Bueno, le agregaré la parte. No quería hacerla muy larga, o sea, me acuerdo que iniciando había puesto también sobre computación cuántica, pero eso era alargarme mucho, no quería no cansarlo, porque ya la primera parte es pesada, entonces ya la segunda iba a ser, ¿no? También algo. Entonces por eso me quedé en dos partes, ¿no? Campo magnético y transporte de corriente, no quise ir más, no quise ir más allá, pero bueno, sí, para el Concitec tomo nota, profe, a su comentario. Gracias, gracias. Henry, ¿alguna pregunta? No, ninguna pregunta, Luis. Ok. Gallo, ¿alguna pregunta? Gallo. Este, Está muy interesante su presentación de JC, está muy bien. No, no tengo ninguna pregunta, Luis. Palito, Palito, ¿alguna pregunta? Un ratito, Lucho, ya escuché la presentación, aunque sea en el audio, nomás no he podido ver, compartir pantalla. Bueno, lo que estoy, ¿cómo se llama? Así, algo dijo JC sobre es de la formación de los superconductores de Ivaco poniendo oxaniones, ¿no es cierto? Sí, profe, al inicio. Ajá. Claro, los oxaniones. ¿Y has visto alguna literatura, cómo era el comportamiento del Ivaco con tierras raras? Topando con tierras raras. Otro con Samario, con Europio. Europio, Prazodini, por ejemplo, yo Sí, trabajé por con ejemplo, Prazodini, ¿te acuerdas? ¿Te en acuerdas? el caso de usted que ha trabajado con Prazodinio, pues se acuerda que para cierta cantidad de Prazodinio ya como era Había un cambio. dopábamos los planos superconductores, entonces ya Había un cambio. afectaba mucho la corriente crítica. Había un momento en el cual, si no me equivoco, era Prazodinio 0.20 o 0.25, ¿no? Ingresando ya no Pero teníamos sí, un estado superconductor, lo teníamos en estado magnético, antiferromagnético, ¿no? magnético. Claro. Este era para 0,5. Para 0.5 esto. Bueno. Ajá, para 0,5. Ya, ya, ya. Eso sí no lo he visto, ¿no? Incluso había ¿cómo se llama? Había una aparición de una temperatura de Curie, Sí, ¿no? pero no he querido, digamos, no he querido cansarlos, porque, digamos, la charla, digamos, no era para, si Sí, fuéramos, digamos, da para sí, más, ¿no? ¿no? Sí, o sea, cuando empecé a plantearla, veía que se iba a alargar mucho y iba a caer muy pesado. Entonces, después del desayuno, no iba a caer un poco bomba. Y así que he tratado de tomar lo más resaltante. Pero como dice el profesor Ángel, también me faltó la parte de Joseph, ¿no? Quité la Ya. parte
de computación cuántica, porque dije esto se va a alargar mucho, ¿no? Quería hacer algo un poco más digerible. ¿Los cuánticos o cubitos? 40 minutos o 45 minutos. Que ya por sí ya es 45 minutos, ya es ya es pesadito. Ya, JC, gracias. No, profe, usted por su pregunta. Ya, gracias. Profesor representante de Barranca, ¿alguna pregunta? Primero felicitarlo al doctor JC. Excelente su ponencia y de verdad, a mí personalmente me queda claro. Gracias, doctor. Ya, gracias. Los estudiantes, Rodolfo, Melvin, ¿preguntas? Sí, buenos días. Bueno, muy interesante la exposición. Tenía una consulta. Eso que me estaba mencionando sobre la anisotropía en la construcción, del Ivacuo, utilizan plantillas. ¿Y cómo es que luego retiran esas plantillas y para poder solo usar la película que es el Ivacuo? No, o sea, lo que hacen, o sea, ahorita lo que se está haciendo, hay una universidad, si no me equivoco, que está quitando el Ivacuo. Pero bueno, primero respondiendo a tu pregunta. Lo que se hace es, digamos, para hacer cables, ¿tú has visto un cable? No, tiene que ser flexible, ¿no? Porque un cable, si no es flexible, si es rígido, como sería el Ivacuo, que es un cerámico es poco flexible, así que lo que tenemos que hacerlo es flexible, ¿no? Entonces, para eso colocamos uno que es de metal. Y luego una capa tapón, la buffer layer. Entonces, la capa tapón es uno que siempre tiene, digamos, dos funciones principales, que es, ¿no? Usarla como plantilla para que crezca el Ivacuo, ¿no? Como cubitos ordenados. Y segundo, para evitar que el oxígeno del Ivacuo, que hay un oxígeno que es el oxígeno cíclico, que es muy móvil, se vaya al metal. Porque si el oxígeno se va al metal, pues lo oxida. Entonces tenemos un problema. Entonces, es por ello, ¿no? Que tiene esta configuración. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿es posible quitar la capa de Ivacuo? Sí. Hay una universidad norteamericana, ahorita no me viene el nombre, en la cual, digamos, hace crecer por esa técnica y luego retira, digamos, el Ivacuo y lo coloca directamente sobre cobre. Pero no cobre como un sustrato de cobre, sino lo envuelve, ¿no? todo el cobre. Y dicen que tienen, ¿no?, mejores resultados, que hay menos pérdida, según lo que estaba observando en sus medidas de densidad de corriente. Gracias, profesor. Sí, Okay. no. Ya, ¿alguna otra pregunta del público? ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas. Profesor JC, cuando explicaba acerca de los cables, de los cables superconductores, el refrigerante o el helio o el nitrógeno, sí. Nitrógeno, necesariamente tiene que ir entre medio de todo ese cable, o sea, no se llegaría a poder, entre comillas, evaporar. No, justamente está, digamos, dentro de esta configuración, ¿no? Cable, ¿no? Líquido refrigerante y, ¿no?, y también un aislante, ¿no? Y que se pueda evaporar. Bueno, si ocurre un proceso de grieta o algo por el estilo, sí, yo creo que se evaporaría. Pero lo que nos interesa, porque has visto, para que este material o este cerámico tenga esas propiedades superconductoras, ¿no?, de transportar alta densidad de corriente sin resistencia, es que tenemos que enfriarlo. O sea, sí o sí tiene que estar, ¿no? Tiene que estar enfriado a nitrógeno líquido. Ah, claro. Profesor, aparte de ese punto, cuando se habla de los cerámicos, usted hace referencia a que son rígidos, que normalmente no son flexibles, pero si hablamos que los sustratos están, o el cerámico está sobre un sustrato, de alguna forma se volvería, hablamos si son súper delgados, hablamos de dimensiones micras, flexibles, o llegarían a quebrarse.
Tienes toda la razón. Si usamos, digamos, depositamos sobre estos sustratos que tienen, ¿no?, el metal y la capa tampón, ten en cuenta que el orden de crecimiento del IVACO es del orden de una micra a 2. Una micra son algo de 1000 nanómetros. Claro, claro. Entonces, y ten en cuenta que también una técnica que no se ha hablado o no se ha dicho es cómo trenzan los cables, ¿no? Cómo trenzan los cables superconductores, ¿no? Si no se trenza, hay una manera de hacerlo para justamente no quebrarlos. Gracias, profesor. Sí, no hay problema.